Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Bueno, pues estamos iniciando el libro de Shemot con la Parashat Shemot, y esto es algo importante. Shemot significa nombres y esta Parashat empieza precisamente con esta enunciación y dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada hombre con la gente de su casa vinieron: Reuben, Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Asher. Fueron todas las almas que salieron del muslo de Jacob, 70 almas, y Joseph estaba en Egipto. Falleció Joseph y todos sus hermanos y toda la generación aquella. Empero los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron y se aumentaron y se fortalecieron enormemente y se llenó la tierra de ellos. La palabra del Eterno se estaba cumpliendo. Las semillas que se habían sembrado por los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, ahora estaban dando fruto de una manera extraordinaria. Ya habían fallecido las cabezas, los roshim de las tribus de Israel. Todos los hijos de Jacob habían ya fallecido, incluyendo ya, como vimos en la parashá pasada, que no nos dio el tiempo, pero que lo mencionamos, que termina precisamente la parashá Vayijí, termina hablando no solamente de la muerte de Jacob, pero también de la muerte de Joseph. Y entonces ya para este entonces encontramos que ya los hijos, todos los hijos, habían fallecido y consecuentemente ahora, después de su fallecimiento, se produjo una bendición muy grande, porque la bendición del Eterno hizo que proliferara Israel y que consecuentemente los hijos de Israel fructificaran, se multiplicaran y aumentaron y se fortalecieron enormemente. Y esto que aconteció con Israel, siempre hay el Ayin Hara, y el Ayin Hara produjo precisamente problemas, y al final del día, como lo había enunciado, había dicho y el Eterno a Abraham, que estarían cautivos por 430 años y que experimentarían la cautividad. Entonces, pues hasta la muerte de Joseph todo estaba pues bien. Después de la muerte de Joseph comienza la situación de la opresión, dada esta condición de que los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, aumentaron y se fortalecieron. Y entonces pues ya los egipcios le empiezan a voltear la cara y dicen: pues si eran unos cuantos, ahora mira, ya no están solamente en Gosén, ahora están ya en las diferentes ciudades, porque ya había israelitas que habían emigrado de Gosén, y ya no eran solamente pastores, sino que ahora ya hay algunos artesanos, otros comerciantes, y su inquietud, su forma de vivir en la cultura egipcia estaba permeando y permeó en la mente y en el corazón del pueblo de Israel, y consecuentemente, pues lógicamente que se empezaron a extender sobre Egipto, y entonces el faraón que estaba en este tiempo, empieza a decir: bueno, esto ya hay que controlarlo, porque si no, cuando veamos, ellos nos van a esclavizar y nosotros vamos a ser sus esclavos. Y entonces, en parte por el temor, en parte por el Ayin Hara, que provocó el hecho de que se veía ya de alguna manera cierta superioridad en número, y también cierta superioridad en cómo es judío, es muy inquieto,
el judío le gusta prosperar y es muy trabajador. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que estaban imbuidos en todos los oficios, y también en todas las ciudades ya había israelitas, y entonces consecuentemente surge la preocupación. Y entonces, como la mayoría todavía vivía en Goset, entonces el faraón, como vamos a ver en esta Parashat Shemot, se empieza a preocupar por ello, y dice la Torá: se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conoce a Yosef, y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procederemos inteligentemente contra él, porque si llegase a aumentar más, y será, si llegase a ocurrir una guerra, se juntará también a él a nuestros enemigos, y guerreará contra nosotros, y nos expulsarán de la tierra. Entonces colocaron sobre él, el pueblo de Israel, jefes de impuestos, a fin de hacerlos sufrir con sus cargas. Es decir, los empezaron a presionar, no pagaban impuestos, estaba todo muy tranquilo, pero ahora les imponen ya jefes de impuestos, que por cierto estos jefes de impuestos, algunos eran judíos, pero la mayoría ya eran egipcios. Entonces esto crea un ambiente muy hostil, ya se empieza a generar una serie de situaciones, se les empieza a exigir cada día más y más y más, más impuestos, más trabajo, y los que no podían pagar con su impuesto, sobre todo los que comerciaban, pues entonces se les exige trabajo, y muchos desde luego llegaron a ser esclavizados de una manera terrible, y fue la tendencia de todo el pueblo a tener y experimentar la esclavitud, como mencionó el Eterno, quien es bendito, a Abraham, que estarían esclavos por 430 años. Entonces, esa fue una condición muy importante, porque el sufrimiento, como hemos aprendido, el sufrimiento trae redención. Y en el caso de nuestro pueblo, esta condición de sufrimiento traería la apertura para una condición mejor en la vida del pueblo de Israel. No les tocó en su ocasión ni a Israel mismo, a Jacob, ni tampoco a sus hijos experimentar esta condición, pero sería hasta la tercera, cuarta generación que estarían ya oprimidos de una manera muy, muy, muy terrible. Entonces, esto se da como resultado del cumplimiento que el Eterno hace a esta profecía. Y entonces, ¿cuál es la reflexión a todo esto? La reflexión a todo esto es que cada vez de que va a haber un evento extraordinario en nuestra vida, y sobre todo cuando el Eterno trae a colación a la vida de la persona la redención, siempre hay situaciones muy difíciles, hay sufrimiento, a veces puede ser económico, moral, espiritual, que trae estragos, que trae crisis básicamente, y que en esas crisis el Eterno de alguna manera gesta las condiciones para que la persona pueda aspirar a tener la redención. El Eterno acerca la redención a la gente en las condiciones como el pueblo de Israel, con sufrimiento en la mayoría de los casos, con circunstancias que fueron y son difíciles para sobrellevar, pero que al final del día tienen el propósito de que los hombres y las mujeres puedan clamar al Eterno. Es un gran engaño del Yetzer Hará, es un gran engaño del mundo pensar que la felicidad y el gozo están en el mundo. No es cierto, ni las cosas que provee el mundo, no es cierto. No hay felicidad, no hay bienestar en ello. Solamente es una falacia, y desgraciadamente la gente que no tiene paz interior, de todo eso nada puede disfrutar. Hay gente que disfruta de la riqueza, de las cosas, entre comillas, disfruta,
pero en el fondo tratan de llenar, con todo esto, tratan de llenar el vacío que hay en su alma, porque hay un espacio muy importante en nuestra vida, y ese espacio en todo ser humano es la necesidad de Hashem. Por lo tanto, mis amados hermanos, la reflexión es: cada vez de que hay estas condiciones, el Eterno prepara al hombre para la redención. Cada vez de que el Eterno incluso prepara las condiciones que operan para traer de alguna manera sufrimiento, el sufrimiento trae bendición, trae redención, el sufrimiento trae cambios sustanciales en nuestra vida, y de eso lo podemos mirar y ver en la Escritura. Por lo tanto, confía en Hashem, que todas las cosas que sucedan y que suceden en nuestras vidas son para bien. Que el Eterno te tenga con mucho bien y que te ayude a entender y comprender las bendiciones que el Eterno tiene para ti. Shalom, shalom.